El amor más prohibido no nace entre iguales, sino entre quienes el destino juró mantener separados. En los salones dorados del reino de Valdería, donde las coronas pesan más que las promesas, y donde una mirada fuera de lugar puede costarte la vida, una simple criada cambió el destino de la monarquía. Elena Morau no tenía apellido, ni títulos, ni voz en la corte, pero tenía algo que ni el rey más poderoso podía comprar: la lealtad de una niña y el amor de un hombre que lo tenía todo, y aún así no era libre. Lo que comenzó como una noche cualquiera, una tormenta cayendo sobre los tejados del palacio, terminaría convirtiéndose en el primer capítulo de una guerra silenciosa. No de espadas, sino de miradas, no de traiciones abiertas, sino de susurros envenenados. Porque cuando la hija del rey empezó a buscar refugio en los brazos de una sirvienta, las paredes comenzaron a murmurar. Y cuando el rey Edmundo, quebrado por la muerte de su esposa, vio a su hija dormir en paz por primera vez, en los brazos de una desconocida, algo dentro de él también despertó, algo que la corona jamás le habría permitido sentir. Pero el palacio no perdona errores. Y en Valdería, el amor no es un regalo, es un crimen. Prepárate para una historia de pasiones escondidas, linajes malditos, y un amor que se atrevió a desafiar un reino, una criada, un rey, y una verdad que derrumbará siglos de silencio. ¿Hasta dónde estás dispuesto a amar, cuando todo el mundo quiere destruir lo que sientes? La tormenta había desatado su furia sobre Valdería cuando Elena Morau, con las manos aún temblorosas por la fría lluvia, entró al ala oeste del palacio. Cada relámpago iluminaba las paredes de piedra y revelaba retazos de su alma. Miedo, soledad y una extraña esperanza que no lograba comprender. Aquella noche, la princesa Adelaide rompió su letargo habitual, despertando en llanto y buscó refugio en los brazos de Elena. Al sostenerla contra su pecho, la criada sintió como un fuego desconocido la atravesaba, el peso de una responsabilidad súbita y el calor de una conexión imposible. En el silencio roto solo por el golpeteo del viento y el murmullo de la princesa adormilada, Edmundo III irrumpió en la estancia. Sus botas resonaron como un juicio y, al contemplar a su hija arropada por aquella joven de ropajes humildes, algo dentro de él se quebró. La coraza de hielo que había construido con la muerte de su reina. El rey contuvo la ira, pero sus ojos oscuros delataron conmoción y admiración. Nunca antes había visto a alguien calmar el llanto de Adelaide con tanta ternura. Aquel instante fundió su orgullo y su dolor en un solo latido inesperado. Elena, consciente de la mirada real que la desnudaba en cada fibra, bajó la cabeza con fervor, no por sumisión, sino por el peso de saber que aquel vínculo recién nacido desafiaría reglas milenarias. En su pecho, la niña dormía segura, y en el corazón del rey, algo antiguo y doloroso despertaba, el anhelo de amor y redención. Por un segundo, dejaron de existir estatus y títulos. Dos almas heridas se reconocieron en la penumbra. Cuando Edmundo apartó la vista para ordenar que la princesa volviera a sus aposentos, Elena sintió la brecha entre sus mundos como un abismo infranqueable. Sin embargo, al salir del cuarto, sus miradas se cruzaron una vez más. Él, dividido entre la razón y el deseo, ella, entre el deber y la voz de su sangre, que le pedía creer en algo imposible. Esa noche no solo cambió un destino, abrió la primera grieta en el palacio de hielo que rodeaba al rey. Y aunque las puertas de la corte se cerraran tras ellos, en sus corazones ya resonaba un eco imborrable. Pero lo que sucedió en esa sala fue solo el prólogo. En el próximo capítulo
Descubrirás cómo el frío encanto del conde chocará con la llama interna de Helena, y cómo esos choques encenderán un fuego que ni la nobleza más recia podrá apagar. Las antorchas arrojaban largos destellos danzantes sobre los muros de la cripta real, donde el eco de antiguas traiciones aún susurraba entre las lápidas de mármol. Helena Morao avanzó en silencio, cada paso pesado como un lamento, mientras la bruma nocturna se filtraba por los arcos góticos. Su mente volvía una y otra vez al día en que descubrió las cenizas de su familia. Acusada de conspiración, recuerdo imborrable que la convirtió en huérfana sin más apellido que aquel que la condenó. Al cruzar el umbral de la cámara secreta, donde reposaban los estandartes deshilachados de su linaje, sintió un frío ancestral recorrerle la espalda. Aquella tumba sellada albergaba secretos que la ultraderecha de la corte prefería enterrar para siempre. Y sin embargo, en la piedra fría, Helena hallaba la fuerza para no ceder al miedo. Con delicadeza, posó la palma sobre una losa agrietada, la única prueba viva de un pasado que se negaba a morir. En lo más profundo de su pecho ardía una herida latente, el dolor de la injusticia. La rabia por la traición de quienes habían elevado su familia al cadalso. Cada latido le recordaba el peso de su sangre derramada y la sombra que amenazaba con envolverla. Pero esa misma sangre, esa misma sombra, era ahora su escudo y su impulso. Se obligó a alzar la mirada, impregnada de lágrimas que no quiso dejar caer. Ante ella flotaba la inscripción casi borrada. Aquí yace la verdad que Baldería temió enfrentar. Sabía que más allá de esos muros, la nobleza murmuraba que su presencia mancillaba el trono, y que su cercanía con el rey Edmundo III desafiaba el orden natural. Esa noción encendía el torbellino de conflictos internos. ¿Era ella indignidad o portadora de una redención largamente postergada? Y entre ambas opciones, la joven sintió cómo maduraba una determinación feroz. No permitiría que las sombras del ayer robaran su derecho a buscar justicia. Cuando una ráfaga de viento agitó las velas y un crujido resonó en el corredor, Helena comprendió que su elección estaba tomada. Alejarse habría sido negar el fuego que ardía en su interior, pero quedarse implicaba exponer su herida al mundo. Se volvió, presintiendo tras de sí la figura del rey, cuyo imponente paso rompía el silencio con un reclamo de esperanza y peligro. Edmundo la halló ante la tumba, sus ojos oscuros reflejando la mezcla de asombro y temor. Sin pronunciar palabra, extendió la mano y posó un pañuelo para secar el sudor de su frente. En aquel gesto silencioso se tejieron 1000 preguntas. ¿Apoyaría él la venganza sangrienta o el perdón liberador? Y así, en la penumbra de aquella cripta, la ira de Helena se fundió con la compasión de Edmundo, erigiendo un lazo frágil pero inmortal. Pronto, sus pasos los llevarán al gran salón de las máscaras, donde los rumores, la envidia y los juegos de poder definirán si ese vínculo se fortalece o se rompe para siempre. El gran salón de las máscaras se alzó ante ellos como un laberinto de destellos y susurros. Luces de cristal rebotaban en los murales dorados, mientras damas y caballeros disfrazados conversaban en un murmullo ensordecedor. Cada risa contenía una daga oculta, cada mirada un pacto secreto. Helena cruzó la estancia junto al rey Edmundo III, sintiendo cómo el aire se cargaba de tensión. Allí donde la opulencia más cegaba, las traiciones más oscuras germinaban. A su paso, los sirvientes apartaban la mirada, conscientes de que, detrás de los adornos de plumas y terciopelo, se trenzaba una red de intrigas que amenazaba la corona. Doña Margarita de Arben, envuelta en un manto carmesí,
Presidía un reducido círculo de nobles. Sus ojos se clavaron en Helena con fría deliberación, bajo su fachada de cortesana bondadosa. Urdía planes para arrancar de raíz la influencia de la joven institutriz. Mientras los violines marcaban el compás, Helena recordó las palabras de los antiguos aliados de su familia: la verdad, cuando se enciende, quema hasta las manos más poderosas. Su corazón latía con furia contenida. Tras años de humillación, entendía que no bastaba con el perdón de Edmundo, debía exponer a quienes mantenían a Valdería cautiva de mentiras. Con voz apenas alzada, Edmundo anunció el brindis real. Las copas de plata se alzaron. Y en ese instante, Helena notó cómo un criado derramaba discretamente un líquido oscuro en la copa de Margarita. Sin dudarlo, Helena se adelantó, sus pasos resonando en el mármol. Con un gesto decidido, apartó la copa en un susurro: Su Majestad, esa copa no es vino. El silencio cortó la música. Corrió un murmullo como pólvora. ¿En quién confiaban? Margarita palideció. Su sonrisa se agrietó. Edmundo giró con furia, los ojos llameando. Tras él, Helena sostuvo la mirada de todos los presentes, revelando la traición ante la corte. En ese instante, la máscara de oro de Margarita cayó al suelo, símbolo de la hipocresía que alimentaba su ambición. Los nobles retrocedieron, sin saber si gritar o huir. Edmundo alzó su copa limpia y, con voz firme, proclamó: quien mancille mi mesa, pagará con su honor. Mientras los guardias se llevaban esposada a Margarita, susurros y sollozos entretejidos, Helena sintió el peso de su propia transformación. De víctima a defensora, de exiliada a luz que abría las ventanas de la verdad. La victoria temporal rompió las sombras, pero pronto deberán enfrentar el desafío más peligroso: el juicio de los propios corazones. En el próximo episodio, la certeza del rey se enfrentará a la resistencia de la corte y el amor de Helena será puesto a prueba. La prueba más cruel no se libra en la sala del trono, sino en lo más íntimo del corazón, cuando las puertas del castillo se cerraron tras la caída de Margarita. Edmundo quedó solo con sus dudas, y Helena regresó a sus aposentos con el eco del juicio resonando en sus sienes. Pero fue en la cámara de la princesa Adelaide donde el verdadero juicio cobró vida. Los ojos infantiles, aún marcados por el miedo de la noche del secuestro, se volvieron hacia Helena con una mezcla de gratitud y tristeza. Mientras la niña jugaba a ordenar figuras de porcelana, su voz infantil rasgó la penumbra. ¿Me perdonas que te culpara? Helena se detuvo. El silencio se llenó de palabras no dichas. El dolor de la acusación injusta. La culpa de haber puesto en riesgo la vida de Adelaide. Y la ternura que brotaba en cada latido de su pecho. Con voz hecha pedazos, Helena susurró: no tienes nada que perdonar, mi pequeña. Afuera, el viento golpeaba las almenas, como si el castillo enmudeciera para escuchar su propia agonía. Edmundo, tras atravesar pasillos iluminados solo por antorchas, irrumpió en la estancia. Su mirada, cargada de arrepentimiento, recorrió el rostro de la institutriz. Por un instante, la princesa alzó la mano, haciendo un gesto de llamada. Y la inocencia de su gesto lo desarmó. Papá dice que fuiste valiente, explicó Adelaide. Yo lo creo. Aquellas palabras, simples y puras, abrieron una grieta en el muro de dolor que albergaba el rey. Él avanzó titubeante, tomando la mano de Helena con la voz quebrada. He fallado a quienes más amo. El nudo en su garganta impedía pronunciar perdón. Pero su abrazo habló por él, un reclamo contenido. Un ruego muda por reparar el daño.
Tensión y ternura se entrelazaron en ese gesto. Helena sintió el calor de sus lágrimas al rozar su mejilla. Y en su alma comprendió que la auténtica redención no llegaría con decretos, sino con la confianza restablecida entre ellos. Cada latido compartido era un juicio más decisivo que cualquier sentencia de la corte. El reloj marcó la hora del alba. En el horizonte, los primeros rayos del sol trazaron aureolas de fuego sobre las torres antiguas. Edmundo, aún sujetando a Helena y a Adelaide, alzó la vista. A partir de hoy, reconstruiremos todo, juntos. En sus palabras latía la promesa de un reino renovado, forjado en la honestidad del amor y la autoridad de la verdad. Así, mientras el castillo despertaba a una nueva jornada, el juicio del alma concluía en un pacto sagrado, el dolor convertido en fuerza, la duda abrazada por la confianza, y la princesa, guardiana inocente de la memoria, señalando el camino hacia la sanación. En el próximo episodio, la corona deberá demostrar que el verdadero poder nace de la humildad y el perdón. Cuando el sol alcanzó su cenit, la plaza del castillo tembló bajo el murmullo de la multitud convocada al gran discurso de la verdad. Había tensión en el aire, como antes de una tormenta que alberga furia contenida. Edmundo subió al estrado, su armadura sin brillos, solo un gesto de voluntad desnuda. Frente a él, nobles y criados contenían el aliento. Helena, de pie junto a Adelaide, sintió las manos de ambas enfriarse al compás de los latidos que retumbaban en su pecho. Atrás quedaban las cadenas que la habían humillado, por delante, la posibilidad de alzar la voz y, junto al rey, derribar la mentira que había destruido su mundo. Con voz firme, aunque quebrada por el peso del arrepentimiento, Edmundo rompió el silencio. Hoy confieso mi error. Permití que el veneno de la traición se filtrara en mi juicio. Condené a una inocente por honor y prejuicio. Y por ello os pido perdón. Un murmullo de sorpresa corrió entre la nobleza. Luego un retumbar de cuchicheos. Helena sintió que su corazón amenazaba con estallar de emoción y miedo. ¿Sería esa la redención? ¿O un nuevo juicio público? Edmundo alzó la mirada hacia ella. La buscó en la multitud y le entregó el cetro simbólico de justicia. Helena Morau, tú, que salvaste la vida de mi hija, mereces algo más que palabras. El reconocimiento de tu verdad. En ese instante, la hiedra de la falsedad comenzó a desmoronarse. Un consejero influyente, conteniendo el pulso de la indignación, se adelantó y rompió su propia lanza. Que conste en acta. Las monedas fueron falsas. Los testigos comprados. La única traidora ha sido quien urdió esta farsa. El silencio se hizo denso. Margarita de Arben, al fondo, palideció. La multitud dio un paso atrás. Como si la mentira hubiera sido una bestia que, al desenmascararse, liberó su aliento envenenado. Entonces, la voz más pequeña, la de Adelaide, se alzó con la pureza que solo los niños poseen. Mamá no mentiría nunca. Ese grito infantil rompió todas las máscaras. El rey, sintiendo el nudo en la garganta, tomó a Helena de la mano y alzó su cetro como proclama final. Sea verdad lo que veis y oís. Helena Morau es inocente y mi reina de corazón. Miles de gargantas respondieron, primero en susurros de justicia, luego en un clamor ensordecedor de verdad. Verdad, la mentira quedó tendida en el suelo, vencida por la fuerza digna de quien no teme al juicio público. Mientras los estandartes ondeaban en señal de renacimiento, Edmundo estrechó a Helena contra su pecho, susurrando. Esta es nuestra victoria más grande. Cuando el amor y la verdad se alzan juntos. Y así,
con el eco del grito de Adelaide aún flotando en el aire. La corte de Valdería nació de nuevo, despejada de sombras y lista para la última escena, el epílogo de redención, donde el amor se convierte en legado. En el próximo y definitivo capítulo, descubriremos cómo el perdón y la lealtad forjan la nueva nobleza que será el verdadero legado de Helena y Edmundo. La luz dorada del atardecer se colaba a través de las vidrieras del gran salón real, pintando filamentos de esperanza sobre el tapiz que retrataba antiguas glorias. Allí, Helena Moreau se erguía junto a Edmundo, convertida ya no en la humilde institutriz, sino en la reina que había forjado su trono con lágrimas, valor y verdad. Su corazón latía con firmeza, pero en cada latido aún palpitaba el recuerdo del juicio injusto y de la humillación que la había puesto al borde del abismo. Detrás de su sonrisa regia, luchaba la memoria del dolor. La noche en que la vieron como traidora. Las cadenas frías en sus muñecas. La soledad que había calado sus huesos. Sin embargo, aquella misma herida le había concedido un don insospechado, la capacidad de perdonar. Porque, más allá del título y de la sangre, el amor era la fuerza más poderosa que conocía. Edmundo levantó su mano para tomarla de ella. En su mirada ya no había dudas, sino una solemne gratitud. Había visto su entereza al enfrentarse al tribunal del pueblo y, al hacerlo, había demostrado lo que ningún linaje real podía garantizar: la nobleza del corazón. Ahora correspondía a la corona el reconocimiento de ese valor. Con voz temblorosa y llena de emoción, Helena habló ante los nobles y ciudadanos reunidos. He aprendido que la grandeza de un reino no reside en la pureza de sus apellidos, sino en la justicia de sus actos y en la compasión hacia los inocentes. Juro gobernar Valdería con el mismo coraje con que enfrenté sus juicios, y con la ternura que guardo para cada alma que habita estas tierras. Un murmullo de aprobación creció hasta convertirse en un rugido de aplausos. Entre la multitud, los ojos antes fríos se humedecían, conscientes de que aquella reina había trascendido los códigos de la nobleza para encarnar la esperanza de un nuevo tiempo. Edmundo, al escucharla, sintió que cada pesa de culpa que arrastraba se disolvía en el fulgor de su perdón. A su lado, Helena cerró los ojos un instante, permitiéndose sentir la calidez de esa redención compartida. El hombre que la amaba la había recuperado. Y ella a cambio había devuelto la fe al trono. Cuando la ovación se calmó, el rey alzó la voz para sentenciar el futuro de Valdería. Que la sabiduría de mi reina guíe nuestros días. Que su ejemplo inspire en cada uno de nosotros el coraje de la verdad, la fuerza del perdón y la certeza de que el amor, cuando es sincero, trasciende cualquier condena. Afuera, las campanas de la catedral comenzaron a tañer, celebrando no solo una boda real, sino el renacer de un reino. En ese instante, Helena alzó la mirada hacia las torres antiguas y supo que, aunque las sombras nunca desaparecesen por completo, habían sido vencidas por la luz de su entrega y de su unión. Juntos, susurró Edmundo, escribiremos el próximo capítulo de Valdería. Bajo el cielo encendido de promesas. La reina inesperada y su rey caminaron hacia un mañana donde el perdón y el amor se convertirían en la verdadera corona de su reino. En esta nueva era, Valdería florecerá no por las espadas, sino por los corazones que decidieron comprenderse y perdonarse.